Buenas tardes. La palabra de Dios nos llevó al libro de Éxodo capítulo 16, versículos 13 al 36. ¿Meditaste? ¿Cómo es Dios? Según el Espíritu Santo te guió hoy. Hay tanto que decir. Hay tanto que no bastarían las horas del día para hablar de cómo es Dios a través de esta porción. Él es quien sustenta mi vida. Sí, Él es quien sustenta mi vida. Él es mi proveedor. Habíamos visto en la porción anterior que el pueblo había podido confiar en Dios en cuanto a los portentosos milagros que habían experimentado. Ahí, en Egipto y en el desierto. Pero en cuanto a las cosas cotidianas de la vida, aún debían conocerlo más. Esto me hace pensar en que a veces somos capaces de creer en Dios como hacedor de grandes portentos. Pero en la vida diaria necesitamos, y aún para las necesidades básicas, necesitamos conocerlo a profundidad. Necesitamos más pruebas de su poder. Sí, pareciera que ese poder no fuera suficiente para algunas situaciones. Pero nada está más alejado de este pensamiento. Una vez más, Dios tiene que demostrar a su pueblo que Él lo sostiene y que en Él no solo serán liberados, sino también sanados, saciados, como lo vemos en la porción de hoy. Si las codornices, hubieran ido y vuelto y ellos las hubieran visto volar, hubieran dicho, ¿por qué no vienen a nosotros? ¿Por qué hay tanta carne volando por ahí? Pero nosotros no las tenemos. Pero cayeron ante ellos. Dice la palabra en el versículo 13 que una nube de codornices cubrió el campamento. Sí, las codornices y el maná representan para nosotros hoy esa nube de bendiciones, ese sustento diario, tanto el físico como el espiritual. Nuestro Dios es quien sacia nuestras necesidades. Mi Dios sacia mis necesidades, cualesquiera que sean. ¿Cuáles son las tuyas? Al igual que el escritor intenta explicar en la palabra cómo se veía el maná y a qué sabía, lo que la palabra original hebrea traduce justamente como maná es ¿qué es esto? Así se llama. Ellos decían, ¿qué es esto? Ellos no le dijeron, ¡ay, esto es maná! Dios dijo, esto es maná. Sin embargo, se traduce como ¿qué es esto? De igual manera, me he encontrado tratando de explicarme, así como el escritor dice, bueno, parecía como una especie de hojuelas con sabor a miel y parecía como una semilla de culantro y así, tratando de explicar. También me he encontrado tratando de explicar una y otra vez esta preciosa forma en la que Dios sustenta mi vida. No lo puedo explicar, no sé cómo, pero vivo de su maná. Estoy llena de sus ¿qué es esto? Y solo encuentro una palabra para explicarlo y se llama gracia. Sí, su gracia para mi vida, su gracia en mi vida es mi maná, como yo lo veo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Verdad que sí? ¿Quién soy yo? Me he preguntado más de una vez, para que Él me ame, me libere, me restaure y me sacie como lo hace cada día. Esto solo tiene un nombre y es gracia. Oh Señor, te alabo por esa gracia. También entiendo en la palabra de Dios que
Él es suficiente. Nunca es escaso, nunca es limitado. No hay carencias en Él, ni mezquindad. Dice el versículo 18 que cada uno recogió la cantidad suficiente. ¡Aleluya! ¿Tú ya recogiste suficiente hoy de Él? Recoge, reúne lo que solo Él puede darte. Él es y será suficiente en cada área de tu vida y de la mía. Él es suficiente para obrar en tu matrimonio. Él es suficiente para obrar en tus hijos. Él es suficiente para obrar en tu trabajo. Él es suficiente. Él es suficiente. Y ponle la frase que sea en aquello que estés necesitando. Él es suficiente. Aleluya. También entiendo que Él quiere que yo dependa de Él para cada día. La constante providencia de Dios fue tan evidente para el pueblo y aún así ellos una y otra vez encontraron obstáculos para confiar. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, ¿verdad? Se les dijo que no recogieran más de lo indicado por Dios, pero ellos quisieron recoger más. Siempre queremos más, ¿verdad? Se les dijo no salgan a recoger porque no lo hallarán. Y en su incredulidad salieron a recoger. Cuánta rebeldía, cuánta falta de sumisión. Pero tú y yo actuamos igual. ¿Acaso estaremos también siendo resistentes a la palabra de nuestro Dios? Tal vez debamos analizar nuestras vidas y reenfocarnos en una dependencia total. Hay algo, Señor, en lo que no estoy confiando totalmente. Quizá deba pensar si hasta cuándo de Dios, sí, hasta cuándo del versículo 28 también es para mí o quizás sea para ti. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo desoiremos su llamado? ¿Hasta cuándo evitaré sus mandamientos? ¿Hasta cuándo me resistiré a su voluntad? ¿Hasta cuándo haré lo que yo quiera, sabiendo que lo que Él quiere es mejor, mucho mejor? ¿Hasta cuándo pondré en primer lugar otras cosas antes que a Él? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es hora de darnos cuenta, como dice el versículo 29, de que no nos conviene salirnos de sus planes. En su presencia hay seguridad, en su presencia hay paz, en su presencia hay libertad, en su presencia hay abundancia, en su presencia hay saciedad. Gloria a Dios, solo en su presencia. Dios te bendiga. Dios nos bendiga. Amén.